Continuando entonces con la introducción que habíamos hecho en el video anterior a la versión de escritorio de Csound, vamos a trabajar en Csound Qt con el mismo archivo que habíamos usado en el video anterior para hacer la prueba del audio. Es este archivo oscil.csd que tomamos de la entrada de el opcode oscil del manual de referencia. Vamos a hacer un procesamiento en tiempo real de este archivo para ver qué nos devuelve Csound en su consola de salida. Sobre el comienzo de la consola vemos que hay una indicación que nos dice comenzando archivo. Esto es porque Csound ha encontrado el tag de apertura de el documento unificado de Csound, que son estos archivos CSD. Entonces de ese archivo va a extraer las opciones que van a estar en la subsección de las opciones, esta subsección nueva con la que nos hemos topado, que ya vamos a pasar a explicarla más adelante. Luego va a extraer la orquesta desde el código contenido en el tag de apertura de la orquesta, y también nos dice que encontró el tag de clausura, que está aquí, y también que encontró el score, que es la última sección, o mejor dicho, la última subsección adentro de la sección de código general de Csound. A continuación nos informa que el módulo de audio en tiempo real, PortAudio, que es la librería que Csound usa especialmente en Windows para trabajar con el audio en tiempo real, bueno, nos indica que ese módulo ha sido habilitado. Y a su vez también nos da un detalle técnico, que es que está usando la interfaz que bloquea de PortAudio. PortAudio tiene dos interfaces, una de ellas es la que bloquea, esa es la que está usando. Es un detalle técnico que no viene al caso para este video, pero bueno, ahí está el mensaje que nos indica eso. Luego nos dice que ha compilado la orquesta, es decir, ha pasado la representación de código escrita a mano a una representación que la computadora pueda entender, y que eso le llevó 2 milisegundos de tiempo real. A su vez, el tiempo de CPU dentro de esos 2 milisegundos también está detallado y resulta que coincide, es decir que de esos 2 milisegundos el 100% prácticamente o efectivamente se dedicó a hacer la compilación de la orquesta el CPU. Luego nos dice que va a realizar el reordenamiento de las instrucciones de la orquesta, y también que ha finalizado ese reordenamiento. Y esto se hace porque nosotros podemos, por ejemplo, escribir estas instrucciones de un modo desordenado. En este ejemplo resulta que están escritas de un modo ordenado, ya que vemos que tenemos campo P2 de un modo sucesivo, en orden ascendente, que es el orden correcto en que hay que interpretar esto. Pero bien podría estar escrito, por ejemplo, esta nota que comienza en bit 6 arriba de la nota que comienza en bit 0. Sin embargo, para poder saber cuál es el orden correcto de la partitura, Csound hace un reordenamiento de las instrucciones SI, y en este caso no importa cómo estén escritas las instrucciones, van a terminar ordenadas de esta forma. Primero las instrucciones F y luego
a su vez van los campos P2 ordenados en modo ascendente. Ese reordenamiento de la partitura también le llevó 2 milisegundos y también fue más que nada de tiempo de CPU. Luego hay varias asignaciones de canal MIDI, canales MIDI 1, 2, 3, 4 y así, hasta el canal MIDI 64, con lo cual podemos asumir que está trabajando con 4 puertos MIDI de 16 canales cada uno. Y dice que esos canales van a ser asignados al instrumento 1. Si tuviésemos, por ejemplo, un teclado MIDI conectado a C-Sound, presionando una tecla en el teclado, activaríamos el instrumento 1. En este caso, y de hecho en este proyecto de síntesis granular, no vamos a trabajar con MIDI, es decir que por ahora esto no nos significa mucho. A continuación viene el nivel de la constante 0 dBFS, que ha sido redefinida en el header dentro del código, y por eso acá nos indica eso. 0 dBFS igual a 1, y también nos dice que la orquesta ha sido cargada. Antes la había compilado, es decir, la había pasado a una representación que la computadora entienda, y ahora la ha cargado en memoria. Ya está lista esa orquesta para ser utilizada. Luego vienen mensajes que tienen que ver con el módulo de audio en tiempo real, que es esta librería llamada PortAudio. El primer mensaje nos dice que el audio va a trabajarse usando un buffer de 4096 cuadros o bloques de cuadro de 4096 muestras. Luego hay un mensaje que nos da cuenta de la versión de la librería PortAudio que se está utilizando, y PortAudio mismo nos va a dar un listado de los distintos dispositivos de salida que Windows está ofreciendo. Cada uno de esos dispositivos de salida va a tener una referencia que comienza con el prefijo DAC, conversor digital analógico. Entonces DAC 0, DAC 1, DAC 2, DAC 3 y así. Y hay uno más que es el DAC sin número, que es el dispositivo de salida que Windows está ofreciendo por defecto. Es alguno de estos, pero corresponde a Windows enrutar, digamos, hacia cuál de estos dispositivos de salida va a ir el audio. La línea siguiente, luego de ese listado, nos dice cuál fue efectivamente el dispositivo de salida que se está usando, y luego también se nos avisa que se van a escribir 8192 muestras de 64 bits coma flotante a DAC. Este DAC es el dispositivo por defecto que yo decía, el dispositivo predeterminado que Windows ofrece, que es uno de estos 6 dispositivos que hay disponibles. Ahora bien, ¿cómo elegimos entre estos 6? O de última, si quisiéramos elegir el predeterminado, o cómo sabe PortAudio qué dispositivo queremos usar. Bueno, para eso podemos mirar esta nueva subsección de las opciones. Vemos que la primera línea es un comentario que simplemente nos indica que tenemos que seleccionar las opciones de configuración MIDI y audio de acuerdo a nuestra plataforma. La siguiente línea dice el comentario salida de audio en tiempo real, y es la única de hecho que está habilitada
esta no tiene un comentario, es decir, esta va a ser la única válida de todas estas líneas que conforman la sección de las opciones. Y hay que decir que en verdad este argumento son dos argumentos que están escritos sin espacio. Se suele escribir así cuando uno quiere dar cuenta del dispositivo de salida de audio en tiempo real que quiere usar. Se suele no usar un espacio, pero en realidad son dos argumentos, no uno. Y es el argumento "-o", que es el que tenemos que usar para configurar la salida de audio de C-Sound, y luego cuál dispositivo queremos. En este caso es el dispositivo que PortAudio va a reconocer con la referencia DAC. Luego hay una línea comentada y de hecho nos sugiere el comentario de esa línea que quitemos el comentario en IADC, que de nuevo van a ser dos argumentos. Se suele escribir todo pegado, pero en realidad son dos. Dispositivo "-i" indica qué dispositivo de entrada queremos usar, y ADC es la referencia que PortAudio va a reconocer. Y entonces el comentario nos dice descomentar esta línea si necesitamos en el código una entrada de audio en tiempo real. En este código no estamos necesitando capturar un micrófono o un instrumento o lo que sea, por lo tanto no va a ser necesario que descomentemos esto. Las últimas dos líneas dicen para una salida que no sea en tiempo real, dejar únicamente la línea que está más abajo. Es decir que si queremos hacer un renderizado offline en lugar de hacer un procesamiento del código en tiempo real, lo que deberíamos hacer es comentar esta línea y descomentar esta línea. Vemos que en realidad es el mismo argumento con "-o", el que usamos para indicar la salida. La diferencia está en que esto no es un dispositivo de audio que PortAudio reconozca, sino que es claramente un archivo, es un nombre de archivo, osil.wav. Y entonces, al no usar un dispositivo de audio reconocido por PortAudio, C-Sound entiende que lo que queremos es hacer un renderizado offline y volcar el resultado del procesamiento del código en un archivo de audio. En este caso, dicho archivo se va a llamar osil.wav. Hay también un segundo argumento, "-w" mayúscula, que está ahí para asegurarse de que el archivo resultante no solo tenga la extensión .wav, sino que sea un archivo con el encoding wave, que es el de los archivos .wav. Podemos probar, correr este código para ver qué va a suceder si es que efectivamente vamos a obtener un renderizado offline como indicarían estas opciones. Vemos que lo primero que sucede es que hay un error y nos dice que el acceso al archivo mientras estaba realizándose la escritura ha sido denegado. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, porque estamos trabajando sobre el archivo original del manual de ejemplos que viene con C-Sound Qt, y esa parte del disco es de solo lectura. No es lógico querer modificar el archivo que viene como ejemplo. Para poder probar nuestro cambio, lo que vamos a tener que hacer es salvar como, y por ejemplo podemos en el escritorio salvar una versión de este CSD que se llama igual osil.csd, pero esta vez guardarla en el escritorio. Vamos a probar correr a ver si ahora sí tenemos más suerte.
vemos que no obtuvimos el resultado esperado, sino que en lugar de hacer un renderizado offline, como sugeriría esta línea, se ha hecho un procesamiento en tiempo real. Esto es así porque los frontends, como por ejemplo SysAuntQt, pueden pasar sus propias opciones de configuración y esas opciones van a tener mayor prioridad que las opciones que pasemos en esta subsección llamada CS Options. En SysAuntQt, entonces, esas opciones de configuración del audio van a estar en el icono del engranaje en esta sección que se llama configurar, en este panel que se llama configurar. Y en este panel entonces vamos a tener dos apartados. El primero es este que dice audio en tiempo real, que va a tener que ver con qué es lo que sucede cuando presionamos el botón correr. Y luego un segundo apartado que se llama archivo render offline, que es este apartado acá, que va a tener que ver con qué es lo que sucede cuando presionamos el botón render. Al estar habilitado este casillero que dice usar opciones de SysAuntQt, se van a ignorar las opciones de configuración de la salida de Sysound y en cambio Sysound va a tomar lo que sea que pasemos por acá. Para comprobar esto podemos deshabilitar este casillero y presionar OK. Y ahora corremos y vemos que ahora sí efectivamente, en lugar de hacer un procesamiento en tiempo real, Sysound nos ha hecho caso en cuanto a lo que pasamos en la subsección de las opciones y ha creado el archivo oscil.wav, que es un archivo con el encoding wave. Es peligroso por ahí confiarse en estas opciones y por lo tanto quizás lo mejor sea usar las opciones de SysAuntQt tanto para el audio en tiempo real como para el renderizado. Porque si no se puede dar el caso en que, por ejemplo, como hicimos recién, presionamos correr, que es algo asociado al procesamiento de audio en tiempo real, y sin embargo hicimos un renderizado offline. O podríamos hacer al revés. Podríamos comentar esto, descomentar esto y presionar render y vamos a obtener, en lugar de un renderizado offline, un procesamiento en tiempo real. Para evitar entonces eso, lo que podemos hacer es ir a configuración y dejar marcado usar opciones de SysAuntQt en ambos casos. Y de aquí, desde este apartado, seleccionar cuál es el DAC que queremos que use. Vemos que el DAC por defecto es el que portaaudio le asigna la referencia DAC. Luego uno que dice none, si ponemos no va a haber audio, no va a haber salida de audio en tiempo real. Y después podemos elegir de entre las distintas opciones que veíamos listadas antes en la consola de salida. Por ejemplo, podríamos elegir DAC 4. Damos OK y probamos correr nuevamente. Y ahora buscando en la consola de salida, vemos que efectivamente dice escribiendo 8192 muestras de 64 bits como flotante al DAC 4, que no es el que pasamos por aquí, sino que es el que pasamos por aquí. -O DAC 4. Además de eso, convendría dejar este casillero que dice pedir nombre de archivo cada vez marcado. Conviene hacer esto para que cuando hagamos el renderizado offline nos pregunte cómo queremos nombrar al archivo WAV
que va a salir como resultado del renderizado offline. Y ahí entonces podemos elegir el archivo, podemos elegir sobreescribir el archivo que antes habíamos generado y que se llama osil.wav. ¿Quiere reemplazar ese archivo? Sí. Pregunta de nuevo, desea sobreescribirlo. Presionamos guardar y ahí efectivamente nos dice que ha guardado en el escritorio el archivo osil.wav. Ha hecho el renderizado offline, más allá de que en las opciones estaba escrito como para que haga un procesamiento en tiempo real. En resumen, las opciones del audio en tiempo real y del renderizado offline deberían quedar así para evitar problemas. Y tipo de archivo WAV y 16 bits es lo típico. Se podría pasarlo a 24 si uno quiere mayor calidad o mayor resolución, pero 16 bits es el estándar. Esta opción que dice ignorar CS options, tanto aquí como aquí, desde el año 2016 ya no cumple ningún efecto, así que es lo mismo que esté o que no esté marcado. Lo importante son usar opciones de SysAunt, que haya un DAC como dispositivo de salida, usar opciones de SysAunt en el renderizado offline y pedir nombre de archivo cada vez. Otra cosa que podemos ver, vamos a hacer nuevamente un procesamiento en tiempo real del código. Lo que quería marcar era esta divergencia entre el número de cuadros que está marcando para el buffer con la cantidad de muestras que está escribiendo al DAC. ¿Por qué este número es el doble que este número? 8192, el doble que 4096. Bueno, porque estamos trabajando con dos canales de salida, estamos trabajando en estéreo y los cuadros cuentan, independientemente del número de canales, una muestra, mientras que en este caso sí está marcando la cantidad de muestras reales de audio que está escribiendo en el DAC 4. Si fuésemos a trabajar con cuadrafónico, este valor pasaría a ser 16.384, que es 4 veces el número de cuadros. Pero por ahora vamos a seguir trabajando en estéreo. Más allá de esas cuestiones que tienen que ver con el audio, nos queda ver qué pasa durante la performance. La performance comenzaría aquí. Dice sección 1. SysAunt en su partitura reconoce secciones, al igual que en una partitura tradicional también podemos ver secciones. Bueno, SysAunt tiene en su partitura secciones. Como no está indicada ninguna sección, simplemente nos dice que va a trabajar con la sección 1, que es todo lo que está escrito en esta partitura. Podríamos crear dos secciones, por ejemplo, si, o mejor dicho, para ahorrar tiempo, podríamos poner una sección así. Podríamos marcar una segunda sección luego de la primera nota, entre la primera y la segunda nota. Las secciones, esto no lo había dicho, se crean con la instrucción S. Vamos a tener entonces una primera sección. Lo voy a correr mejor y vemos qué hay en la partitura. Vemos en la partitura que ha creado dos secciones. La primera sección hasta aquí y luego una segunda sección hasta que finaliza la partitura. En la primera sección, ¿qué hizo? Creó las tablas 1, 2, 3 y 4
y efectivamente tiene un P2 igual a 0, es decir, es lo primero que va a suceder, la creación de estas 4 tablas. Luego reservó memoria para el instrumento 1. Eso se produjo porque está esta nota. Luego hay un bloque de síntesis. Esta B larga es bloque de síntesis de 0 a 2 segundos. Y luego vemos que hay 2 indicaciones más que dicen 2 segundos. La primera tiene que ver con el tiempo que utilizó la nota o el bloque de síntesis, mejor dicho, dentro de la sección, y la segunda con el tiempo general, 2 segundos. Y luego hay una M mayúscula que es la amplitud de pico de esa sección. En este caso 0,6 y 0,6, canal izquierdo y canal derecho. Ese bloque de síntesis producido por esta nota, entonces, duró 2 segundos, tanto contado en tiempo de sección como en tiempo general, y tuvo un pico de amplitud de 0,6. Esto es porque obviamente pasamos 0,6 para la amplitud del oscilador. Y luego finaliza la sección, ya que hay una S que indica el comienzo de una nueva sección. Entonces aquí nos dice fin de la sección 1, amplitud pico de la sección 0,6. Y devuelve la reserva de memoria que había hecho para poder llevar a cabo esta nota a el espacio de memoria libre. Y comienza la sección 2, en donde se produce nuevamente 2 bloques de síntesis. El primer bloque dura 3 segundos y es silencio. Y esto es porque una vez que creamos una nueva sección, el tiempo en bits empieza a contar de 0. No cambiamos aquí, no pusimos bit 0 para el ataque de esta segunda nota, y entonces por eso tuvo que crear un bloque de síntesis que no haga nada, simplemente que escriba al DAC silencio o amplitud promedio 0, amplitud pico 0, digamos, y como esto tenía P2 igual a 3, estaba así, entonces ese bloque de síntesis duró 3 segundos. 3 segundos para la sección, pero ya llevábamos 2 segundos de la sección anterior, es decir que el tiempo total que transcurrió ya son 5 segundos. En este bloque de síntesis, como decíamos, ahí va a haber 3 segundos de silencio. Y luego tiene que volver a reservar memoria, ya que necesita otra vez memoria para poder instanciar el instrumento 1, gracias a que está esta nota en la segunda sección. Cosa que hace, reserva la memoria para el instrumento 1 y genera un nuevo bloque de síntesis que dura hasta el tiempo 5, que ya tiempo general son 7, y en donde nuevamente la amplitud de pico va a ser para ambos canales 0,6, porque esta nota así dura 2 segundos y 0,6 de amplitud. Termina la sección 2, una vez que finaliza esa nota, amplitud de pico de la sección 0,6, una sola nota, y hay una línea que nos dice que terminó la performance de C-Sound y que terminó la partitura, básicamente. Este código de retorno de la función esta que está aquí significa que terminó la partitura de manera normal. Cuando veamos un 2 aquí, significa que simplemente llegó al fin de la partitura y ya terminó la performance. Una vez que termina la performance, devuelve el espacio a la pila de memoria libre de la memoria que había reservado para generar la nota en la sección 2. Y una vez que finaliza la performance, nos da información general. Dice fin de la partitura, amplitud general 0,6, no hubo otra cosa,
nunca generamos polifonías o cambiamos la amplitud de las notas del instrumento 1. Entonces ambos canales, amplitud general 0,6. Y muy importante, no hubo muestras fuera de rango. Si trabajando con 1 para la constante 0 de BFS usáramos, por ejemplo, 1.2 en la amplitud, nos estamos pasando de un 20% de la amplitud máxima, y cada muestra que se pasa del máximo va a ser contabilizada como una muestra fuera de rango. Cuando sucede eso, cuando este número no es 0 para ambos canales, tenemos que volver a mirar qué sucede con los instrumentos que están haciendo sumas que se pasan de la amplitud máxima que configuramos. Es decir, hay que tener cuidado con eso. También nos dice que hubo 0 errores durante la performance, es decir, que todo transcurrió con normalidad. Y nos indica cuánto tiempo transcurrió para realizar la performance. De nuevo hay una separación entre el tiempo real y el tiempo de CPU, que en este caso de nuevo, como no hubo, por ejemplo, accesos a archivos de audio en el disco o cosas similares, el tiempo de CPU coincide con el tiempo real. Finalmente nos dice que va a cerrar el dispositivo de audio, ya que finalizó la performance, y nos dice cuántos bloques de 8192 muestras fueron escritas al DAC 4. En este caso, 76 bloques.